Bien, existe otro resumen numérico que podemos hacer que se llama el resumen de 5 números y es una forma de resumir numéricamente una tabla de datos que es más general que el resumen de dos números que hicimos antes, ¿verdad? Usando el promedio y el desvío. Acuérdense que yo les comenté que el promedio y el desvío tienen el sentido que uno espera que tengan si la distribución es razonablemente simétrica y acampanada, ¿verdad? Si no tiene varios picos y si no es muy asimétrica. Entonces, pero en general existen otras medidas que son un poco más robustas y que nos muestran además un poco, nos permiten ver la simetría muy rápidamente en una distribución, y es con el resumen de 5 números. Esos 5 números son los cuartiles este, que van desde 0 a 4. El 0 va a ser el mínimo, el valor mínimo, el 1 va a ser el primer cuartil, el 2 va a ser lo que se conoce como la mediana, el 3 va a ser el tercer cuartil y el cuarto va a ser el máximo. ¿Tá? Esos 5 números nos van a dar una idea de, de cómo es la distribución. Entonces, para explicarles cómo calcular los cuartiles, vamos a introducir una noción más, que es la noción de rango o profundidad. Ahora les explico bien qué es. No hay, lamentablemente no hay una forma unificada de calcular los cuantiles. Es como que cada cual tiene su método de calcularlos y de cierta manera todos son válidos. Y eso hace que sea un poco confuso. A veces uno no entiende bien cómo, en qué le está errando, y a veces es que no le está errando en nada, sino que los métodos de cálculo de los cuartiles son diferentes. Em, entonces, por ejemplo, Excel tiene una manera de calcularlos y después MATLAB tiene otra, R tiene otra, Python tendrá otra con sus librerías. Eso, cada software y cada lenguaje tiene su forma de calcular los cuartiles y eso entonces puede marearlos un poco. Entonces, para que eso no pase, nosotros vamos a fijar una forma de calcular los cuartiles en el curso y vamos a usar esa forma siempre. Entonces, el rango, este, es el lugar que ocuparía el dato si yo los ordeno de menor a mayor, ¿sí? Yo en las notas le puse profundidad a eso, pensando en la profundidad como distancia al mínimo, ¿sí? O sea, distancia al borde izquierdo de los datos. La profundidad es un concepto que sirve es más general que el rango y sirve para situaciones en las que los datos no están ordenados, ¿verdad? No tienen un orden, pero de la forma en la que lo vamos a usar nosotros va a ser simplemente, va a ser lo mismo que el rango. Así que, entonces es simplemente el lugar que ocuparía el dato cuando los ordeno de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, el 16,5, que es el dato más chico, va a tener rango 1. Después está el otro 16,5 que va a tener rango 2. Bueno, ahí hay que elegir, ¿no? Quién va a tener rango 1 y quién va a tener rango 2. Es exactamente igual. A uno le damos el rango 1, al otro le damos el rango 2. El 17,9 tiene rango 3, el 18,0 rango 4 y así sucesivamente. Y el último, el 24,4, va a tener el rango igual a la cantidad de datos, que es 79. ¿Sí? Y entonces, con un diagrama de tallos y hoja es fácil asignar los rangos porque por suerte ya tenemos ordenados los datos. Entonces, se suele poner a veces en los diagramas de tallo y hoja, se pone una columna al final o bien al final entre paréntesis, al lado de cada secuencia de hojas, se pone el rango de la última hoja en ese tallo. Entonces, por ejemplo, aquí el rango de la última hoja en ese tallo es 2, ¿verdad? Después este tiene 3, este va a ser es 4, 5, 6, 7, 8. Después 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y el último 79, ¿sí? Entonces, a forma de chequear, siempre verifiquen que el último rango o profundidad es igual a la cantidad de datos que ustedes tienen.
Sí, en Excel podemos hacer eso ordenando los datos y asignándoles, una vez que están ordenados de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá, seleccionar todo y pedirle que me los ordene de menor a mayor. ¿Tá? Y entonces ahora lo que voy a hacer es poner 1, 2, etcétera. Y entonces, una vez que ahí quedan asignados esos numeritos, esto que está aquí es el rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 19,9 tiene rango 19, entonces vamos a ver el 19,9 tiene rango 19 y hay uno con rango 18, ¿sí? Entonces, una vez que tienen hecho el diagrama de tallo y hojas, es relativamente fácil hacer, calcular los rangos de las últimas hojas. Y si no, si están trabajando con Excel, es ordenarlos de menor a mayor y poner un numerito este, en el, de 1 hasta n. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tenemos los rangos, vamos a calcular. Empecemos primero por la mediana. ¿Sí? La mediana es el valor, digamos, queremos definir uno de los datos que divida a la totalidad de datos en mitad y mitad, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que queremos que la mitad sea menor o igual a ese dato y que la mitad aproximadamente sea mayor o igual a ese dato. Entonces, el rango, fíjense que una forma de interpretar el rango es cuántos datos son menores o iguales que él mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el rango de 18,5 es 7 porque, incluyéndose a él mismo, hay 7 datos que son menores o iguales que él, ¿sí? Entonces, podemos mirar cuáles son todos aquellos datos que tienen rango mayor o igual a la mitad, ¿verdad? Al 50%. Entonces, nosotros tenemos el total de datos, que es 79, ¿sí? Ese es el último rango. Entonces, vamos a hacerlo con la mediana, que es el 50%. Entonces es 0,5. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente multiplicar el 79 por 0,5. Entonces eso da 39,5. Y yo quiero buscar todos aquellos datos que tienen profundidad mayor o igual a 39,5. Entonces, como 39,5 no es entero, si yo quiero que sea mayor o igual a 39,5, en realidad es lo mismo que decir mayor o igual a 40. Entonces voy a mirar todos desde el 40 hacia abajo, ¿sí? Tengo estos, son todos estos. Y el más chico de todos, que es el 40, es el primero, es el que yo voy a definir como la mediana, ¿sí? Entonces, digamos, acá va a ser 21,5, ¿no? Entonces, este valor, 21,5, deja, ¿cuántos datos? Deja 40 datos hacia un lado y, incluyéndose hacia él mismo, deja 40 datos hacia el otro lado, ¿sí? Y entonces exactamente, vieron, cuando ustedes hacen una selección así, si ustedes vienen acá abajo y miran el count, les dice la cantidad de celdas que están seleccionando, ¿sí? Entonces, por eso sé que hay 40 datos menores o iguales que a y hay 40 datos que son mayores o iguales. Y si no, hace las restas con los rangos y ya está. Así que nuestra mediana, calculándolo a mano, ¿verdad? Vamos a hacer el resumen de 5 números, lo voy a poner acá. Entonces, acuérdense, el resumen es el mínimo, el primer cuartil, que lo ponemos así, Q sub 1, la mediana, vamos a ponerlo con una M, el tercer cuartil y el máximo. El mínimo y el máximo es como siempre, simplemente calculamos el mínimo de nuestra lista de datos, que va a ser el 16,5. El máximo, que va a ser 24,4. Y acabamos de decir que la mediana es, para nosotros, el dato con rango 40, que es 21,5.
¿Sí? Bien, y después, entonces lo que nos quedan hacer son los cuartiles. Y el primer cuartil es el dato que deja, es decir, que divide a la distribución en 25% hacia su izquierda y 75% hacia su derecha. Es decir, vamos a mirar todos aquellos datos que dejan hacia su derecha, digamos, por lo menos 75% de, disculpen, 25 que dejan hacia su izquierda 25%, y vamos a elegir el más chico de todos ellos, ¿no? Entonces, aquí está el 0,25, que es el 25%. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar el 79 por 0,25. Eso me da 19,75. Y entonces su redondeo es 20, ¿no? Es decir, porque yo quiero todos aquellos que tienen profundidad mayor o igual a 19,75. Y bueno, en realidad entonces es lo mismo que decir mayor o igual que 20. Así que venimos al dato número 20 y es justo 20. ¿Sí? Así que es 20,0 es el cuartil, el primer cuartil. Vamos a ponerlo con decimales. Y después para el tercer cuartil es lo mismo, pero que tengan profundidad mayor o igual que 75%. Así que multiplicamos esto por esto. Eso me da 59,25. Quiero profundidad mayor o igual a 59,25. Es lo mismo que decir mayor o igual que 60. Así que es el dato 60. Es 22,6. Y entonces ahí tenemos hecho nuestro resumen de 5 números. Vamos a ponerle colorcitos para que quede un poco más lindo. Lo centramos. Y vamos a centrar estos también. Y listo. Ahí está nuestro resumen con el valor mínimo, el cuartil, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Entonces, con los cuartiles además podemos definir una especie de medida de dispersión, ¿verdad? Yo les dije, el desvío es el que nos da una idea de cuán dispersos están los datos alrededor del promedio. Bueno, pero ahora con este resumen de 5 números en el cual no estamos trabajando con el promedio, sino que nuestra medida de centro, ¿no?, es la mediana, la que divide mitad y mitad a la distribución. Nos gustaría entonces tener una idea de cuán dispersos están los datos alrededor de esa mediana. Y existe una cantidad que que juega el rol de desvío y se llama el rango intercuartílico, lo ponemos así, y es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Sí? Y así que en este caso es 2,6. ¿Sí? Entonces nos da una idea también de cuánto se alejan los datos alrededor de la mediana. Bien, entonces en el próximo video lo que voy a hacer es mostrarle una última herramienta visual que justamente permite ver este resumen de 5 números de forma visual un poco más amigable, y es lo que se llama un diagrama de caja o boxplot.